¿cómo puede ser que la inteligencia israelí no pudo descubrir con suficiente anticipación la gran cantidad de túneles que se estuvieron construyendo desde hace muchísimos años en Israel, en Gaza y también introduciéndose en los kibutzim cercanos a Gaza? Sí, entendí. Realmente, sí. La pregunta está clara. Listo. ¿Cómo no los descubrieron? O sea, ya. La inteligencia militar detectó todo. Oye, ¿cómo crees tú que llegaron a los 35 túneles que hicieron saltar? ¿Tuviste una entrada a un túnel alguna vez en algún lado? Están ocultos, están adentro de casas, están en lugares, le ponen tierrita, unas plantitas arriba. No es que uno va y la narrativa hacia afuera era va el ejército israelí, va buscando los túneles. No, el ejército israelí va con mapas dónde están los túneles, a encontrar las entradas de los túneles para poder entrar y hacerlos saltar por el aire. Eso, los túneles se saben, son conocidos. En Líbano, en el 2006, se vio que hay una gran cantidad de túneles, inclusive en el barrio chiita de Bagdad, cómo se salvó Nasrallah y el liderazgo de Hezbollah y la gran parte de las Fuerzas Armadas de Hezbollah, porque estaban abajo en túneles, cerca de la frontera y en Beirut también. Eso es un problema sabido. Y aparte habían detectado 1.200 túneles bajo el Sir Philadelphia, en la franja de Gaza. Entonces, la pregunta tuya es distinta. Perdóname que te corrija, pero la pregunta es, ¿por qué no hicieron un sistema de detección de túneles? Si es una amenaza estratégica. Y la respuesta es doble. Primero, no es una amenaza estratégica. Aún en el peor de los casos, trazaron un escenario que se hubieran operado todos los túneles al mismo tiempo y de cada uno hubieran salido 10, 20, no sé cuánto, 20 terroristas de cada túnel al lado de la franja de Gaza y se apoderan, etc. Eso no es una amenaza estratégica, es algo terrible. Y hubieran capturado mucha gente y se la hubieran llevado como rehenes, etcétera, pero estratégicamente con eso no cambia in toto la situación de Israel. La amenaza estratégica tiene que ver con la actitud interna que hay que pagar a cambio de rehenes, cuál es el precio de cada vida humana perdida, etcétera, etcétera. Por ahí va el problema. Y los túneles no tienen en este momento una solución por el problema de la tecnocracia y del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas israelí, alumnos nuestros, desafortunadamente en este caso, son chicos que cuando viene el Ministerio de Defensa, al cual ellos no aman naturalmente porque es el gran gastador, y a ellos les han enseñado que tiene que haber disciplina fiscal, y hay disciplina fiscal en Israel, entonces ellos automáticamente dicen que no a todo plan. Todo plan viene vetado a priori, porque son caros. Entonces ahí empieza el forcejeo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Finanzas, y la cuestión esta de cúpula de hierro la decidieron porque el entonces ministro de Defensa, que era Mir Pérez en la época de la guerra del Líbano, viendo la cantidad de misiles que llovieron sobre el norte de Israel, dijo, bueno, hasta aquí llegamos con el Ministerio de Finanzas y les vamos a parar el carro, y les pararon el carro y los obligaron a financiar la parte israelí. La otra parte vino a Estados Unidos. Pero la mayoría fue financiada en Israel. Pero a los túneles, no puedes hacerle financiar la cúpula de hierro y los túneles y todo, y el bolsillo no es tan grande tampoco. O sea, hay también una lógica detrás de todo eso. Bien, 15 minutos más de preguntas. Yo estoy en manos de ella, yo no puedo Mario, decir nada. ¿Es Irán una amenaza estratégica o la comunidad internacional lo ha neutralizado con lo que se hizo en el último tiempo? Sí. Irán nuclear es una amenaza estratégica de Israel. Y una de las grandes maniobras que hizo Netanyahu, y eso hay que darlo como crédito a su comprensión política, que es una cosa que, bueno, en la universidad se viene diciendo hace 30 años, pero bueno, como no nos escuchan, y eso viene, es una idea de él y de sus asesores, que fue internacionalizar el problema. Esa es la solución. O sea que no es un problema particular de Israel,
Irán nuclear es un problema del mundo. Y el eje del argumento es que Irán nuclear no es que si preparan una bomba nuclear para lanzar sobre Israel o no, eso es un problema menor. El problema mayor es que un Irán nuclear lo convierte en un intocable y en la potencia hegemónica en la zona del Golfo. En el Golfo está 60% de las reservas del mundo y Irán nuclear puede hacer subir el precio del petróleo a $500 el barril. ¿Entiendes? Y no hay manera de contraatacar, no hay manera. En el momento que es nuclear se terminó, porque tú no vas a radiar toda la zona del Golfo Pérsico, porque ahí el mundo sí que se muere de frío y de hambre. Ahora eso se está resolviendo de otra manera y tiene mucho que ver con la posición más flexible de Irán. No es que eligieron un presidente o esto, pues son puras tonteras. La cuestión es que el fracking está cambiando el panorama del petróleo en el mundo. ¿Entiendes? O sea, es como un reloj de arena con respecto a la importancia del Golfo Pérsico. Eso es pero así hay que mirar las cosas. O sea, si tú miras a nivel narrativa, en Israel esto se maneja a nivel retórico con el problema de la amenaza existencial. Si yo, como persona, como ciudadano, tuviera que elegir en un conflicto entre Irán e Israel, aún con Irán nuclear, entre estar en Israel o Irán, yo elegiría estar en Israel. Hay un informe que una vez quería presentarlo en una cuestión en Punta del Este, pero me dijeron que no, que la gente se iba a poner mal, que es el informe Cordesman. Está en el internet, lean el informe Cordesman, ahí hay un escenario con números y figuras. Yo digo, siempre es mejor estudiar que decir clichés sin sentido. Cordesman, informe Cordesman. Está en internet, si no lo bajaron porque quizás ya se puso antiguo, quizás ya hay otro. Léanse el informe, son 100 paginitas, está lleno de gráficos, mucha matemática, pero se entiende. O sea, pegándole un esfuercito uno entiende. Anthony Cordesman es el experto mundial número 1 en cuestiones nucleares. Es el asesor del Pentágono en cuestiones nucleares. ¿Ya? Y él hizo el escenario Irán-Israel y explicó por qué sería mejor él también, si tuviera que estar en uno de los dos lugares. Yo sigo la opinión de él porque él sabe. ¿No? O sea, si él dice que él se pondría el lado israelí, entonces yo digo, bueno, entonces yo también, si él es el que sabe. Mario, yo, una tú pregunta digas. del fuero interno de... Hola, ¿Cómo estás? ¿tú no estás en Jerusalén? No, ya estoy acá, después lo hablamos. Bueno, no importa. Dos preguntas del fuero interno. Colega mío. Del fuero interno. Sí. ¿Qué opinas de lo que tu profesor Sternhal dijo con respecto al fascismo, Anachnu Upokvar, y David Grossman volvió sobre eso en la manifestación del sábado? Y la segunda pregunta, que va relacionada, el papel de la prensa israelí en este conflicto. Sí. Yo tengo aquí la entrevista con Zeev Sternhal para Hannah. O sea, yo necesito... Eso se lo puedo pasar a alguien que conoce a Sternhal y que sabe muy bien hebreo. Porque hay que leerla en hebreo realmente, ¿verdad? Y tú me imagino que la leíste. Bueno, yo soy muy parcial con respecto a Zeev Sternhal. Es mi tutor, mi profesor. Es una de las grandes autoridades mundiales en fascismo. Él no dijo textualmente el fascismo está aquí. Dijo, hay ya una presencia y se refiere a ciertos grupos que están tratando de empujar al país en una cierta dirección. Tú sabes que hubo un juicio en Israel con respecto a esta organización, al ONG de estudiantes Im Tirtzu. Im Tirtzu es si quisieran, etcétera, etcétera. Y que Zeev fue llamado como testigo especialista. Y él les mostró negro sobre blanco que en muchos de las declaraciones de Im Tirtzu hay algo muy fascista, muy similar a lo que hubo en Europa en los años 30, 20, 30, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el fascismo esté aquí, estemos en el fascismo y estemos ya fascistizados o algo así. Hay democracia con problemas en Israel y esa es mi discusión con Zeev, que yo a propósito del artículo
yo estaba en Istambul y venía hacia acá, entonces lo llamé por teléfono y lo felicité porque me pareció magnífico el artículo y me respondió luego, tengo aquí la carta de él. Hay graves problemas dentro de la sociedad israelí. Hay una cosa que se viene diciendo hace 30 años, que nosotros, por el hecho de haber sido judíos y víctimas del Holocausto, de ninguna manera estamos inmunizados frente a ese tipo de política extremista que se manifiesta de otras maneras en Israel, no de la manera fascista pura y tampoco de la manera racista pura, como en Alemania, sino que tiene las vetas de la situación social israelí y las vetas son muy peligrosas, eso es verdad. Pero yo sigo creyendo en que Israel sufre de estos fenómenos por errores políticos por una parte y por el tipo de crisis internas y externas que vive y la relación entre las crisis internas y externas, ¿entiendes? Como me preguntaba el periodista, la cuestión esta, ¿cuál sería la jerarquía de prioridades? La jerarquía de prioridades es natural, es como en toda sociedad, socioeconómicas, esas son las prioridades, pero están superpuestas por un problema de crisis de seguridad que genera nacionalismo extremo y todo tipo de cuestiones que son la base de la afirmación de Sternal que están aquí presentes. A Sternal, como tú bien sabes, trataron de matarlo, le pusieron una bomba en la casa y él quedó herido, pero luego se repuso y dijo que a él no le importa, pues Zeev es así, realmente no le importa. Y que lo acusen de traidor, o sea, ridículo. Acusan a Zeev Sternal y a la izquierda israelí de traidor. Hasta el día de hoy, los que han hecho la guerra de Israel y han defendido a Israel es la izquierda israelí. Sí, no hay vuelta, eso me parece que es un hecho innegable, pese a la militarización del nacionalismo religioso, etcétera, etcétera, el fenómeno que está siendo investigado a data, ¿no? Que hay una religiosización del ejército. Entonces él, lo que creo que hace como intelectual internacional, él advierte frente al problema y dice, si no nos detenemos aquí, esto se va a deslizar, vamos a perder el control por las propuestas de ley limitatorias de la ciudadanía, que eso es el problema básico en este momento, y por la libertad de expresión. La prensa en Israel ha funcionado como en todo el resto de las guerras de Israel o de los conflictos, la prensa se alinea tras del gobierno. No hay otra, ¿entiendes? Pero la libertad existe y hay voces disidentes, pero la mayoría o la narrativa de la radio televisión va alineada detrás del gobierno. Y eso es natural, eso sucede en toda sociedad en una situación de crisis como la actual. Bueno, Mario, otra pregunta. Otra pregunta, bueno, ya otra pregunta. Buenas noches. Yo digo, como es gratis, entonces preguntemos. Pues. Bueno, tenemos como decía Dayan, ¿no? Bala que pierde, bala que paga, entonces ahí todo se cuida. Bueno, Sí, soy alumna del curso de especialización de Medio Oriente, Ya. así que... hay algo que me pareció que quedó implícito en lo que expuso, que me interesaría profundizar, y si es que si piensa que Hamás, más allá del fundamentalismo y del extremismo, puede llegar a ser un interlocutor responsable para negociar, como lo fue la OLP en los 90. Gracias. Sí. Bueno, voy a repetir la conversación o voy a citar a mi amigo y colega Abraham Sela, a Shaul Mishal, con el cual hablé sobre lo mismo en otras oportunidades. El proceso que vive Hamás tiene dos caras ideológicas. Una es la cara religiosa y la otra es la cara nacionalista. Cuando yo les pregunto a ellos cuál pesa más, ellos dicen la cara nacionalista pesa más que la religiosa. Entonces, naturalmente, el interlocutor que contrario a esta visión va a decir, no, pero mira, la carta de Hamás está escrita en términos religiosos, que todo el mundo la conoce, está traducida al castellano 20.000 veces, etcétera, etcétera. Sí, está escrita en términos religiosos y en términos muy extremos por problemas que tienen que ver con la sociedad palestina, porque la sociedad palestina, las partes menos desarrolladas económicamente, no socioeconómicamente, PIB de Gaza, ¿tienen idea? $1.500 per cápita por año, o sea, es bajísimo, es a nivel africano, o sea, es de una pobreza increíble. Entonces, claro, poblaciones muy pobres, muy tradicionales, muy desesperadas, hacen eco
al aspecto religioso. Luego, estos sostienen que los expertos que la parte nacionalista es la parte ideológica fuerte que les interesa a ellos. La parte nacionalista, cuyo primer objetivo es la creación de un Estado palestino, tiene que negociar. O sea, los estados por naturaleza terminan negociando. De ahí parto yo con esta idea de que esto sucedería y empíricamente lo miro a través de todo lo que se ha negociado con Hamás. Y se ha negociado todo el tiempo, a través de terceros, es verdad, pero se ha negociado. Entonces digo yo, sí, quizás habría o sería posible negociar con algunas partes de Hamás o integrar a Hamás, que fue lo que los palestinos intentaron hacer con Abu Mazen, que fue la pacificación interna, ¿verdad? Y que no hubieran políticos de Hamás en el gobierno de la autoridad palestina, sino tecnócratas. Ahora, fíjense cuán paradojal es la falta de estrategia. Esto fue la piedra o la manzana de la discordia con Kerry. Este punto liquidó la negociación guiada por Estados Unidos. El punto de que Israel no aceptaba la entrada de Hamás al gobierno de la autoridad palestina porque Hamás es terrorista por definición, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, ¿cuál es la actitud táctica en Gaza? No derribar a Hamás, porque detrás de Hamás viene algo peor, por un lado. Por otro lado, traer a la autoridad palestina para que se conjuguen con Hamás. Entonces yo digo, bueno, pues no sé si creen que la gente tiene mala memoria o no entiende lo que está sucediendo, pero estamos volviendo a lo que pasó en marzo con un precio altísimo para ambas partes. Entonces mi predicamento es siempre el mismo. Como al final de cualquier manera se va a negociar, ¿para qué farrearnos tanta sangre y tanta gente por el camino? Ese es el predicamento, ¿entiendes? Y aquí está la demostración empírica. Porque ¿qué exige hoy Israel en Egipto, en Cairo? Pese a que las negociaciones son relativamente secretas. Exige que la autoridad palestina, presidida por Abu Mazen, que fue descalificado por cuanto ministro no quieran ustedes, como de todo, ¿ya? Hoy entren ellos allá, controlen los pasos fronterizos y empiecen a tomar control de la Franja de Gaza, internalizando a Hamás dentro de ellos. Ya. Bueno, hacemos las dos últimas preguntas, María. Peter. Buenas noches. Una preguntita cortita doble. Una es, en el 2011 se hicieron carpas en el Boulevard Rothschild contra una concentración de la riqueza donde 19 familias llevan el 50% del Producto Bruto. Y hablábamos de la sociedad israelí. ¿Cómo ve usted el futuro de la distribución de la riqueza en Israel, que tiene que ver con el futuro de Israel? Y la otra pregunta es, hay más árabes hoy que judíos entre el Jordán y el Mediterráneo. No entiendo la estrategia de la derecha al futuro. Va a ser un estado de apartheid, dejemos las escaramuzas. Si todos estos árabes se quedan bajo dominio de Israel, ¿qué va a pasar en 30 años o qué pasa hoy? ¿Va a haber un estado de apartheid armado? Sí. Mira, la cuestión de la protesta del 2011 está en la bibliografía que yo envié. Hay un artículo de una colega mía en castellano que explica que... bueno, ok, mándeselo a todos y ahí hay una respuesta muy compleja y muy bien explicada de que por qué el sistema israelí, más allá del problema de la representación proporcional, se trasladó la política a la sociedad civil, porque es una sociedad civil más fuerte y más rica, y la sociedad civil israelí no está de acuerdo con la política de los gobiernos israelíes. Así, de frentón, ¿entiendes? Aquí hay una observación teórica que yo he hecho. El otro día me tocó hacer una conferencia en el Technion sobre una cuestión de modelos de desarrollo. Estamos viendo Israel, si los modelos neoliberales funcionan mejor que los otros o cuáles funcionan. Yo no creo que ningún modelo funcione mejor que otro modelo. Yo lo que creo es que para cada etapa de desarrollo hay que aplicar mayor o menor intervención del Estado. Que esa sería la discusión entre John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, ¿no? Que son los dos extremos, no extremos porque Keynes era liberal, no es ni tan extremo. Yo descarto la cuestión comunista y todo eso, cháchara del pasado, pero digamos que la socialdemocracia y la intervención estatal, por un lado,
y el mercado absolutamente libre por el otro, son aplicables en ciertos estadios de desarrollo y que lo inteligente, la estrategia sería cambiar, porque cuando se aplica un modelo se deterioran algunas cosas que el otro modelo sabe tratar mejor, y la idea sería ir de un modelo a otro para ir incrementando el producto bruto en general para que haya más para todos. O sea, eso como una idea básica. Y bueno, yo creo que en Israel esto es real también. O sea, Israel es uno de los dos modelos exitosos de aplicación neoliberal. Israel es uno, aquí es Chile, en América Latina. Les ha ido muy bien, pero cuando hicimos este libro, este congreso, que ahora va a salir el libro en Oxford, sobre la protesta, el problema de la protesta dentro de la democracia, yo traté también el tema de Chile, la protesta en Chile y cómo la protesta en Chile está produciendo cambios políticos en Chile. Y la israelí está produciendo cambios políticos en Israel que han sido cortados por las crisis de seguridad y que van a ser cortados peor, porque cuando se termine esta operación nos van a pasar la cuentita. Y la cuentita son miles y miles de millones de dólares que los ciudadanos israelíes obedientemente vamos a pagar de una manera o de otra. Y la segunda era... la mayoría. No, eso es, en este momento no es real todavía. Hay todavía más judíos que árabes entre el Jordán y el mar. Yo no soy capaz de explicar las políticas del nacionalismo religioso. Yo no tengo una explicación, porque yo estoy educado por Zeev Sternal y otros en una escuela racional instrumental. O sea, es la tradición de Max Weber, si quieren ustedes. O sea, la tradición filosófica occidental moderna. Ellos tienen otra cuestión donde la respuesta final es la voluntad de Dios es esta. Yo no tengo nada que decir con respecto a la voluntad de Dios porque nunca logré hablar con él por teléfono. Hasta ahora. No sé, a lo mejor... La última pregunta, Norma. La última, sí. Ya, está bien. No, yo por mí, mijita, yo mañana no me tengo que levantar temprano. ¿Cómo se termina este conflicto donde el modelo de nuestros enemigos es la provocación y el éxito de su guerra es la victimización por vía de la cantidad de muertos que tienen? Sí, o sea, quizás, Hanna, tú tienes el artículo mío del Mundo, ¿verdad? De España. Mándaselo a todo el mundo. Ahí está la respuesta. No cómo termina, sino el día 5 de la operación o algo así, surge este chico en Jerusalén. No alumno mío, este es un catalán, un español, que es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, que por favor le escriba un artículo para el diario El Mundo, porque un palestino escribió un artículo y el diario quiere ser fair y un israelí, y yo no tenía tiempo y lo hicimos por teléfono, lo escribió él, me lo pasó por mail, lo corregí, ida y vuelta así, y salió el artículo. El artículo se titula, sí, hay que decirlo así, o sea, es difícil hablar con esto, no, Biggie, son iguales los dos, con los dos. Ya. Entonces, el artículo se titula Para Hamás cuanto peor mejor, que es el dictum de Lenin, ¿verdad? O sea, Lenin en la Primera Guerra Mundial dijo cuanto peor, mejor para la revolución, algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que el objetivo estratégico declarado de Hamás es el Estado teocrático islámico en toda la tierra de Israel. O sea, Israel desaparece, ellos... Y los judíos, sí, hay que matar a los que se opongan, pero si no, se vuelve a la shaharía. Y la shaharía dice una cosa re simple. Judíos, cristianos, budistas, no importa quién, ciudadanos de segunda clase. Más impuestos, más esto, más, ahí se quedan y el Estado es teocrático islámico. A mí me parece un poco irreal ahora este Estado teocrático islámico como objetivo político, pero... repito lo que dicen Mishal y Sela, y es que el objetivo real de ellos es nacionalista, es un Estado palestino, y que ellos, me decía Abraham Sela el otro día, dice, ¿tú te acuerdas cómo era la carta de Fatah antes que la cambiaran? Antes que le cambiaran los artículos sobre la destrucción de Israel.
Por ahí andaba. O sea, no hablaba de Estado teocrático porque estos eran seculares, pero tenía más o menos los mismos artículos, cambiaron. Hoy día Fatah quiere negociar, negocia, no negocia, coopera. Si no tuviéramos la cooperación de los servicios de seguridad palestinos en Cisjordania, estaríamos re mal, ¿verdad? Y vayan a verse las 3 películas que tienen que ver obligatoriamente para entender una pizca de lo que pasa en Israel. Gatekeepers, Shomrei Asaf, ¿cómo se llamó en castellano? Los guardianes, los guardianes, ok. Los guardianes, Betlehem. Ya se vio acá, ¿no? En Belén. Yo no sé dónde están. Tú se las consigues o en torrents, las bajan pirateadas, como hace todo el mundo. La volvemos a dar, ¿vale? Puede ser que se vuelva a dar no, próximamente. Eso hay que ver para entender, eso son películas geniales. Betlehem, Belén es la segunda y la tercera es El Príncipe Verde, The Green Prince, Anasija Yarok, que es del líder de Hamas en Ramallah que trabajaba para el Shin Bet. O sea, re simple, que es una historia muy conocida hoy día y que está refugiado en Estados Unidos y que para que se refugie en Estados Unidos, cuando lo pescaron en Estados Unidos lo expulsaban porque él era miembro de Hamas. Y Hamas en la ley americana es una organización terrorista y Estados Unidos no admite refugiados de organizaciones terroristas y vino su ex operador del Shin Bet que tuvo que renunciar del Shin Bet porque había tenido una relación de confianza con él ya y lo obligaron a renunciar y el tipo este también es un abogado, vino y declaró en la corte americana y le consiguió, él personalmente, no Israel, le consiguió la residencia en Estados Unidos y ahí está, vive ahí en California, en algún lugar. Y la primera de Gatekeepers, bueno, Carmi Gilón era vicepresidente de la universidad. Carmi Gilón es uno de los 6 Gatekeepers. Es el comandante de Shin Bet, al cual le matan a Rabin en su guardia y que renunció por eso, pero que hizo muchas operaciones muy efectivas. Me encuentro con Carmi en el pasillo en la universidad y nos ponemos a conversar y le digo, qué bien Carmi la película, digo, qué bien que me dice Mario, dice, no vas a creer, pero es un éxito de taquilla. Dice, en los cines en Israel la gente va a ver, es un documental y luego lo pasan en la tele durante 5 domingos, 1 hora y algo cada domingo, la versión detallada, que es la más seria, pero bueno, si ven el de 1 hora y media también está bien. Ahí hay una tesis increíble, dice que tiene mucho que ver con mi tesis sobre la falta de estrategia, que lo que coopera con la falta de estrategia es la efectividad de los servicios de seguridad israelíes, porque le alivia mucho la situación al gobierno, porque no hay que tomar una decisión mientras ellos logran contener los niveles de violencia y bajarlos bajo un 5% de efectividad. O sea, saben ustedes que 5% de lo que hacen las resistencias palestinas tiene éxito, 95% los pescan por el camino o qué sé yo. Entonces, la hipótesis de trabajo es que haciendo un gran servicio le hacen al país un gran desservicio, porque no obligan a la clase política a asumir su propia responsabilidad. ¿Hay otra pregunta más? No, bueno.